Vogue la llamó la mujer más hermosa del mundo. Linda Evangelista no solo modeló ropa, reinventó lo que significaba ser una supermodelo. Cuando se cortó el cabello, 15 diseñadores la cancelaron. Una temporada después, el mundo entero quería copiar su look. Estaba en todas partes. Era imparable. Hasta que un día, simplemente desapareció. ¿Qué puede hacer que la modelo más poderosa del mundo se esconda durante años? ¿Cómo una sola decisión destruyó no solo su carrera, sino su identidad? La respuesta te va a cambiar la forma en que ves la belleza para siempre. Pero antes de que todo se desmoronara, antes de que una decisión la llevara a esconderse del mundo, durante años, Linda Evangelista era imparable. Y lo que te voy a contar sobre sus inicios te va a explicar por qué lo que le pasó después fue tan devastador. Imagina por un momento los años 90. La moda no era solo ropa, era cultura. Y 5 mujeres controlaban esa cultura completamente. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer y Linda Evangelista. Las llamaban las 5 grandes. Pero aquí viene el detalle que nadie te ha contado. Dentro de este grupo de diosas, Linda era la más poderosa. ¿Por qué? Porque era un fantasma. Mientras las otras tenían una imagen, Linda tenía 1000. Podía ser quien quisiera ser. Un día era una princesa de cuento de hadas. Al siguiente, una rockstar. Y la semana después, una mujer de negocios implacable. Los fotógrafos más importantes del mundo hacían cola para trabajar con ella porque sabían que Linda no solo posaba, ella se transformaba. Pero aquí está el secreto que cambió todo. Linda no fue descubierta por casualidad como las otras. No estaba comprando en un centro comercial cuando un scout la vio. No estaba caminando por la calle cuando alguien la descubrió. Linda persiguió este mundo con una obsesión que casi daba miedo. Desde los 5 años, Linda vivía en una fantasía. Robaba el maquillaje de su tía y se pasaba horas frente al espejo, transformándose en las mujeres que veía en las revistas. Coleccionaba bisutería barata como si fueran diamantes. Pero esto es lo más revelador. Cada noche arrancaba páginas de Vogue y las estudiaba como si fuera un científico analizando una fórmula secreta. Sus padres pensaban que era una fase. Ya se le pasará, decían. Pero Linda no estaba jugando. Estaba entrenando. A los 16 años, cuando otras chicas pensaban en la escuela, Linda ya trabajaba. $8 la hora fotografiando vestidos de novia, baratos en estudios fríos de Canadá. Pero aquí viene lo que te va a partir el corazón. Linda no veía fracaso, veía entrenamiento. Cada foto horrible, cada vestido feo, cada sesión que la hacía llorar de frustración era un paso más cerca de su sueño. Guardaba cada centavo. Vivía comiendo pasta y arroz. Sus amigos salían de fiesta mientras ella trabajaba los fines de semana. Su familia le decía que estaba loca, que el modelaje no era una carrera real. Pero Linda tenía una visión que nadie más podía ver. Sabía que si llegaba a Europa, si conseguía un portafolio decente, si tenía una oportunidad, solo una, podría cambiar el mundo. Y tenía razón. Pero lo que no sabía era que, décadas después, ese mismo mundo que había conquistado la abandonaría cuando más lo necesitara. Y aquí viene la parte que te va a hacer valorar aún más lo que Linda perdió después. Porque lo que te voy a contar sobre su ascenso demuestra que cuando finalmente cayó, no fue solo una modelo quien se desplomó, fue una guerrera. Cuando Linda finalmente llegó a Europa con su portafolio hecho de sueños y sacrificios, la realidad la golpeó como un puño en el estómago. Los castings eran brutales. Demasiado baja, decían. No tienes el look que buscamos. Prueba con otra cosa. Una tras otra, las puertas se cerraban en su cara. Pero aquí está el detalle que separó a Linda de todas las demás. Donde otras se rendían, ella se multiplicaba. Trabajaba 12 horas al día, 7 días a la semana. Aceptaba cualquier trabajo, por pequeño que fuera. Fotos para catálogos de ropa interior, campañas locales, sesiones que otras modelos rechazaban por poco glamorosas. ¿Sabes qué hacía Linda cada noche después de estos trabajos aparentemente insignificantes? Estudiaba cada foto,
Analizaba cada error, perfeccionaba cada pose. Mientras otras modelos salían de fiesta, Linda estaba en su pequeño apartamento, rodeada de revistas, aprendiendo de los mejores. Y entonces algo cambió. Los fotógrafos comenzaron a notar algo diferente en ella. No era solo otra cara bonita haciendo poses mecánicas. Linda entendía la narrativa detrás de cada imagen. Sabía cómo contar una historia con su cuerpo, con su mirada, con la forma en que movía las manos. Empezaron a llamarla para trabajos más importantes, pero aún no era suficiente, aún no era Vogue, hasta que un día, después de años de rechazo, después de cientos de no, después de momentos en los que casi se rinde, sonó el teléfono. Era Vogue. Querían conocerla. Linda colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante 10 minutos. No podía creer que finalmente había pasado. Toda la humillación, todo el dolor, todas las noches llorando en su apartamento, había valido la pena. Una vez que Vogue la contrató, el mundo cambió para Linda. Pero no solo cambió para ella, cambió para todos. Porque Linda no era solo una modelo más en la revista más importante del mundo. Era la prueba viviente de que el talento, la determinación y la obsesión podían vencer cualquier obstáculo. Linda estaba dentro. Finalmente estaba dentro. Y lo que nadie sabía era que esta misma determinación que la había llevado a la cima, esta misma obsesión por la perfección, sería exactamente lo que la destruiría años después. ¿Qué sucede cuando dos genios creativos se encuentran por primera vez? Era 1988. Linda acababa de terminar otra sesión de fotos rutinaria cuando recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea, una voz desconocida. Steven Meisel, un fotógrafo emergente con una visión que nadie más entendía. Su primer encuentro fue eléctrico. Desde el momento en que Linda se colocó frente a la cámara de Steven, algo extraordinario sucedió. No era solo química profesional. Era como si hubieran estado esperando toda su vida para encontrarse. Él veía en ella lo que otros fotógrafos solo intuían. Ella entendía su lenguaje visual antes de que él mismo supiera que lo estaba creando. Pero aquí viene lo fascinante. Cualquier fotógrafo puede contratar a una modelo una vez. La curiosidad, el morbo, la novedad, eso es fácil. Pero que te vuelvan a llamar y otra vez, hasta convertirse en tu musa exclusiva. Eso es completamente diferente. ¿Cuál era el secreto? No se trataba solo de talento, era amor. Amor creativo, obsesivo, transformador. Steven no solo fotografiaba a Linda, la reinventaba con cada disparo. Y Linda no solo posaba, se entregaba completamente a la visión de él, convirtiéndose en la extensión perfecta de su imaginación. Juntos, crearon algo que nadie había visto antes. Un lenguaje visual tan poderoso que redefinió la moda para siempre. Cada imagen era una declaración, pulida hasta la perfección, intensa hasta el punto de quitar el aliento, transformadora hasta el alma. No eran solo fotografías, eran manifiestos visuales. Y mientras el mundo de la moda evolucionaba salvajemente a su alrededor, del minimalismo austero al glamour desenfrenado, de los catálogos olvidables a la cultura pop, Linda evolucionó con él. Pero siempre un paso adelante, siempre marcando el ritmo. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo lograron mantenerse relevantes durante décadas en una industria que devora talentos como si fueran tendencias de temporada? La respuesta os sorprenderá. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que tu vida se divide en un antes y un después? Para Linda, ese momento llegó un martes cualquiera de 1990. Caminaba por las calles de Manhattan como había hecho miles de veces antes. La gente de la moda la reconocía, claro. Algunos editores, fotógrafos, diseñadores. El círculo íntimo que siempre había sido su mundo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Un niño de apenas 8 años se detuvo en seco. «Mami, mami, es ella», gritó, señalándola con el dedo. «Es la chica del vídeo». Linda se quedó paralizada. ¿Un niño? ¿La conocía un niño?
De pronto, como si fuera una escena de película, más personas comenzaron a voltear. Adolescentes, madres con carriolas, trabajadores de oficina, todos la miraban. Todos sabían quién era. ¿Qué había pasado? El video. Ese maldito video de 4 minutos había hecho lo imposible. En una sola noche, había traspasado las fronteras del mundo de la moda y se había colado en los hogares de América. Ya no era solo la musa de los fotógrafos más prestigiosos del mundo. Se había convertido en algo mucho más poderoso. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Ese momento de reconocimiento callejero no fue solo el nacimiento de un ícono. Fue el momento en que Linda se dio cuenta de que ya no se pertenecía a sí misma. Tenía todo lo que una superestrella podía desear. El rostro que lanzaba 1000 campañas, el talento que hipnotizaba a las cámaras, la disciplina férrea que la mantenía en la cima. El mundo entero no podía dejar de mirarla. Las ofertas llovían. Los paparazzi la seguían. Su nombre se volvió sinónimo de perfección. Era imparable, era invencible, era inmortal. Hasta que un día desapareció. ¿Cómo puede alguien en la cúspide de la fama, con el mundo a sus pies, simplemente desvanecerse? La respuesta te va a dejar sin aliento. ¿Qué puede hacer que una de las supermodelos más poderosas del mundo simplemente desaparezca? Era el año 2015. Las luces de flash seguían cegando a Naomi Campbell en cada evento. Cindy Crawford sonreía perfecta mientras presentaba su nueva línea antiedad. Claudia Schiffer cerraba otro show de Versace con esa elegancia que parecía no conocer el paso del tiempo. Pero había un nombre que faltaba en cada lista. Un rostro que ya no aparecía en ninguna pantalla. Linda Evangelista. La mujer que una vez declaró que no se levantaba de la cama por menos de $10,000 al día, había desaparecido sin rastro, sin explicaciones, sin despedidas. ¿Dónde estaba la reina que había definido una era? Los primeros meses nadie lo notó realmente. Las supermodelos siempre tomaban descansos, ¿verdad? Vacaciones en la Riviera, retiros espirituales, proyectos secretos. Pero los meses se convirtieron en años. 2 años, 3 años, 4 años. Mientras sus compañeras seguían conquistando portadas y alfombras rojas, Linda se había convertido en un fantasma. No había fotos paparazzi robadas. No había avistamientos en restaurantes de moda. Ni siquiera rumores creíbles. En una industria donde la visibilidad lo es todo, había logrado lo imposible: volverse invisible. Los fanáticos comenzaron a crear teorías. Los foros de moda se llenaron de especulaciones cada vez más desesperadas. ¿Se retiró en secreto? ¿Está viviendo bajo otro nombre? ¿Le pasó algo terrible? Cada evento de moda era una nueva decepción. Cada lista de invitados, un recordatorio de su ausencia. Sus propios colegas evitaban hablar del tema en entrevistas, como si mencionar su nombre fuera a romper algún hechizo. Pero lo más perturbador no era solo que hubiera desaparecido, era que parecía haber borrado todo rastro de su existencia presente, como si Linda Evangelista hubiera decidido convertirse en solo un recuerdo. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué secreto era tan poderoso que pudo hacer que una mujer acostumbrada a ser el centro de atención eligiera las sombras? La respuesta, cuando finalmente salió a la luz, sería más devastadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. A veces, las decisiones más simples pueden destruir una vida entera. La verdad era mucho más cruel que cualquier teoría de los fanáticos. Linda no estaba descansando en una villa secreta. No estaba escribiendo memorias. No había elegido el retiro por capricho de diva. Linda se estaba escondiendo. Pero no de la fama. Se estaba escondiendo de sí misma. Todo comenzó con una promesa que sonaba demasiado buena para ser verdad. 2015. Una clínica reluciente. Un procedimiento revolucionario. Cool Sculpting. El nombre sonaba casi poético, ¿no? Como si fuera a esculpir su cuerpo con la precisión de un artista renacentista. Rápido, indoloro, efectivo.
decían los folletos brillantes. Sin cirugía, sin tiempo de recuperación. ¿Qué podía salir mal? Para una mujer cuyo cuerpo había sido su templo, su fortuna, su identidad durante décadas, parecía la solución perfecta. Un pequeño retoque, un ajuste menor, una decisión que tomaría 15 minutos y cambiaría su vida para siempre. Pero el cuerpo de Linda tenía otros planes. ¿Alguna vez has oído hablar de la hiperplasia adiposa paradójica? Suena a trabalenguas médico, ¿verdad? Pero para Linda, esas 3 palabras se convirtieron en una sentencia de por vida. Sus células grasas no se disolvieron como prometían. Se multiplicaron, se endurecieron, crecieron. Imagina despertar un día y no reconocer tu propio cuerpo. No estamos hablando de unos kilos de más o una arruga nueva. Estamos hablando de bultos que deforman tu silueta, de una carne que se endurece como roca, de mirarte al espejo y ver a una extraña. ¿Cómo le explicas eso al mundo cuando tu cuerpo ha sido tu carta de presentación durante 30 años? ¿Cómo sales a la luz cuando sientes que ya no eres tú? Y lo más devastador de todo, el daño era irreversible. No había cirugía correctiva, no había tratamiento milagroso, no había vuelta atrás. La mujer que una vez había dicho que no se levantaba de la cama por menos de $10,000 al día, ahora no podía levantarse de la cama por una razón completamente diferente. El precio de la belleza acababa de costarle su belleza. ¿Pero esta era realmente toda la historia? ¿O había algo aún más profundo esperando salir a la luz? 5 años pueden parecer un suspiro o una eternidad. Para Linda fueron una eternidad. Más de 1,800 días de silencio, más de 43,000 horas de reclusión, más de 2,500,000 minutos de evitar los espejos que una vez habían sido sus mejores aliados. ¿Puedes imaginar vivir en tu propia casa como si fueras una prisionera? Las ofertas seguían llegando. Cada semana, su teléfono sonaba con propuestas que habrían hecho llorar de alegría a cualquier modelo. Campañas millonarias, portadas de revistas icónicas, colaboraciones con diseñadores que la adoraban. Todas rechazadas, todas devueltas con un simple no disponible. Sus agentes dejaron de llamar. Sus contactos se desvanecieron. El mundo siguió girando sin ella. Pero lo más devastador no era el aislamiento profesional, era lo que estaba pasando en casa. ¿Has escuchado alguna vez a un niño preguntar por qué su mamá ya no es la misma? Mami, ¿recuerdas cuando eras divertida? Cada palabra era como una daga. Cada pregunta inocente, un recordatorio de lo que había perdido. ¿Por qué ya no te ríes? ¿Cómo le explicas a tu hijo que la mujer que solía ser ya no existe? ¿Cómo le dices que no sabes si alguna vez volverá? Su pequeño no entendía por qué mamá ya no salía, por qué ya no había fiestas, por qué los espejos de la casa parecían malditos. Lo único que sabía era que había perdido a su madre, aunque ella siguiera allí. Pero esto no era solo sobre vanidad, no era el capricho de una diva acostumbrada a la perfección, era sobre identidad. Durante décadas, Linda había sido sus fotos. Su rostro era su negocio, su cuerpo era su herramienta, su imagen era su alma. Y ahora, mirándose al espejo, veía a una extraña. ¿Quién eres cuando lo único que conoces de ti misma desaparece? ¿Cómo te reconoces cuando ni siquiera tu propio hijo te reconoce? La depresión llegó como una avalancha. No era solo tristeza, era un vacío que devoraba todo. La energía, la esperanza, la capacidad de imaginar un futuro. Algunos días ni siquiera podía salir de casa. Los paparazzi siguieron buscándola durante meses. Los fanáticos siguieron especulando durante años. Pero Linda había logrado algo que parecía imposible en la era de las redes sociales. Había desaparecido completamente. No solo del mundo, había desaparecido de sí misma. Pero ¿qué sucede cuando el dolor se vuelve tan grande que finalmente no puedes guardarlo más? ¿Qué pasa cuando el silencio se vuelve más pesado que la verdad? La respuesta llegaría en 2021. Cuando Linda finalmente encontró el valor para hacer algo que cambiaría todo otra vez. A veces, descubres quiénes son realmente tus amigos cuando más los necesitas. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo? El silencio.
no el silencio de Linda. El silencio de todos los demás. Mientras ella se desvanecía en las sombras, la industria que había ayudado a construir siguió adelante, sin una sola llamada, sin una sola pregunta, sin una sola muestra de preocupación. Los diseñadores que habían rogado por trabajar con ella durante décadas. Silencio. Las revistas que habían puesto su rostro en portadas legendarias. Silencio. Los fotógrafos que habían capturado su magia. Silencio. Era como si Linda Evangelista nunca hubiera existido. ¿Dónde estaba Versace, que había construido imperios sobre su espalda? ¿Dónde estaba Vogue, que había vendido millones de copias con su imagen? ¿Dónde estaban los ejecutivos que habían ganado fortunas con su talento? La respuesta era simple y devastadora. En ninguna parte. La moda, ese mundo glamoroso que predica la lealtad y la familia, había demostrado su verdadera naturaleza. Eres útil hasta que dejas de serlo. Eres amada hasta que ya no puedes dar. Eres familia hasta que necesitas que la familia esté ahí para ti. Pero Linda no se quedaría callada para siempre. 2021. Después de años de silencio, finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Demandar. No era solo por dinero, era por justicia, era por dignidad, era por todas las mujeres que habían confiado en procedimientos seguros y habían pagado un precio devastador, $50 millones. La cifra hizo que el mundo se detuviera, no porque fuera excesiva, sino porque finalmente puso un número al dolor invisible. Pero ¿sabes qué hizo la empresa? La misma empresa que había prometido que Cool Sculpting era seguro, probado y ampliamente realizado. Negaron todo. Disputaron públicamente sus afirmaciones. Cuestionaron su versión de los hechos. Minimizaron su sufrimiento. Era como si le hubieran quitado la voz una vez más. Como si, incluso cuando finalmente encontró el valor para hablar, el mundo conspirara para silenciarla. Pero para Linda, ya era demasiado tarde para que las disculpas o los settlements pudieran devolverle lo que había perdido. No había cantidad de dinero que pudiera comprar de vuelta los años perdidos. No había suma que pudiera reparar la relación dañada con su hijo. No había cifra que pudiera devolverle la mujer que solía ser. ¿Pero esta batalla legal era realmente el final de la historia? ¿O Linda tenía un último acto de valor guardado? El mundo estaba a punto de descubrir que incluso rota, Linda Evangelista seguía siendo una fuerza imparable. A veces, la verdadera belleza emerge de las cenizas. 2022. Después de casi 5 años en las sombras, un estudio de fotografía en Londres, luces profesionales parpadeando, el clic familiar de una cámara, Linda Evangelista estaba de vuelta, pero esta vez las reglas habían cambiado. ¿Puedes imaginar lo que se siente estar frente a una cámara después de medio década de huir de ellas? ¿El peso de ese primer flash después de años de esconderse? ¿La vulnerabilidad de ser vista cuando has pasado años sintiéndote invisible? Esta no era otra sesión glamorosa de moda. No había vestidos de alta costura flotando al viento. No había poses dramáticas en locaciones exóticas. Esto era algo completamente diferente. Esto era supervivencia convertida en arte. British Vogue. La portada que cambiaría todo. Pero no era la Linda que el mundo recordaba. La iluminación era cuidadosa, casi quirúrgica. Cada sombra tenía un propósito. Cada ángulo estaba calculado. Su línea de mandíbula, moldeada con cinta médica y elástico. Su cuello, parcialmente oculto bajo telas estratégicamente colocadas. ¿Era esto vanidad? ¿Era esto negación? No. Esto era guerra. Linda no estaba fingiendo que el daño no había ocurrido. Estaba tomando control de cómo el mundo la vería. Estaba reescribiendo las reglas del juego. Estaba diciendo, si van a mirarme, será bajo mis términos. Cada retoque era una decisión consciente. Cada pose era una declaración. Cada imagen era un acto de resistencia. No era la perfección sin esfuerzo que había definido su carrera.
era algo mucho más poderoso. Era la perfección ganada a pulso. ¿Sabes qué es lo más impactante de esas fotografías? No era lo que ocultaban, era lo que revelaban. El peso de la supervivencia. Cada línea en su rostro contaba una historia. Cada sombra guardaba un secreto. Cada mirada llevaba el peso de 5 años de silencio. Esta no era la Linda de los 90, invencible y radiante. Esta era la Linda del 2020, rota, pero no derrotada. Vulnerable, pero no vencida. Herida, pero no sin poder. El mundo reaccionó como si hubiera visto un fantasma, porque, en cierto modo, lo había hecho. La mujer que todos habían dado por perdida había regresado, no como la diosa intocable que había sido, sino como algo aún más extraordinario. Una guerrera que había peleado contra sus propios demonios y había encontrado la forma de regresar. ¿Pero era este realmente su final feliz? ¿O quedaba un último capítulo por escribir en la historia de Linda Evangelista? El mundo estaba a punto de descubrir que incluso los finales más poderosos pueden ser solo el comienzo de algo aún más grande. A veces, la verdad es más poderosa que 1000 fotografías perfectas. Y entonces, Linda abrió la boca. Después de 5 años de silencio, finalmente habló. Y lo que dijo rompió corazones en todo el mundo. Extraño mucho mi trabajo, pero no puedo simplemente salir y tomar trabajos como solía hacerlo. No con cómo me veo ahora. Lee esas palabras otra vez. Deja que se asienten. Siente el peso de cada una. Esta era Linda Evangelista, la mujer que había definido décadas de moda, la diosa que había caminado por pasarelas como si fuera dueña del mundo, la reina que había declarado que no se levantaba de la cama por menos de $10,000 al día. Y ahora admitía que no podía trabajar porque no le gustaba cómo se veía. ¿Puedes imaginar lo que costó decir esas palabras? Fue como un puñetazo al estómago del mundo entero. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser una de las mujeres más fotografiadas del planeta a alguien que se escondía de las cámaras? ¿Cómo había pasado de ser el estándar de la belleza a sentirse demasiado fea para trabajar? Pero lo más devastador de todo era que su historia no era única. Era la historia de millones de mujeres que se ven obligadas a ocultar sus cicatrices. De millones de mujeres que pagan precios irreversibles por la promesa de la perfección. De millones de mujeres que descubren que el precio de la belleza puede ser la belleza misma. ¿Sabes qué pasó cuando el mundo leyó esas palabras? No hubo críticas, no hubo burlas, no hubo juicios, hubo silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de millones de mujeres que finalmente se habían visto reflejadas. Era el silencio de una industria que finalmente había sido expuesta. Era el silencio de una sociedad que finalmente había sido confrontada con la verdad. Los titulares explotaron por todo el mundo, pero no por las razones habituales. No porque Linda se viera glamorosa, no porque hubiera conquistado otra portada, no porque hubiera demostrado que el tiempo no pasaba por ella. Los titulares explotaron porque finalmente estaba diciendo la verdad, una verdad que la industria de la belleza había tratado de ocultar durante décadas. Una verdad que las clínicas estéticas habían minimizado en letra pequeña. Una verdad que las mujeres habían susurrado en privado, pero nunca se habían atrevido a gritar. No con cómo me veo ahora. 7 palabras que cambiaron todo. 7 palabras que rompieron el hechizo. 7 palabras que liberaron a millones de mujeres del peso de la perfección. Porque por primera vez en décadas, una de las mujeres más bellas del mundo había admitido que ya no se sentía bella. Y de alguna manera, eso la hizo más hermosa que nunca. ¿Qué puede ser peor que perder tu rostro frente a millones de personas? La respuesta llegó en una llamada telefónica que Linda jamás esperó recibir. Era una mañana de martes cualquiera. El café se enfriaba en su mesa mientras revisaba correos rutinarios. Afuera, Los Ángeles despertaba con su bullicio habitual, ajeno a lo que estaba a punto de suceder en esa habitación silenciosa. Sonó el teléfono. Necesitamos que venga a la consulta. Hay algo que debemos discutir. El mundo se detuvo. Otra vez. Porque resulta
que la vida tiene una manera cruel de darte esperanza, solo para arrebatártela cuando menos te lo esperas. Linda había luchado, había ganado, había regresado. El público la había recibido con aplausos. Los medios celebraban su milagrosa recuperación. Y por un momento, solo por un momento, creyó que lo peor había quedado atrás. Pero el cáncer no lee los titulares de los periódicos. Y lo que pasó después cambiaría todo lo que creías saber sobre el coraje. Tuve una mastectomía bilateral. Confesaría años más tarde, con una voz que parecía llevar el peso del mundo. Pensé que estaba libre, pero el cáncer regresó. Y aquí viene la parte que te romperá el corazón. Lo mantuve en silencio. No quería ser una carga para nadie. ¿Puedes imaginar cargar con eso sola? Mientras el mundo la veía sonreír en las alfombras rojas, Linda peleaba la batalla más feroz de su vida en la soledad absoluta de su habitación de hospital. Sin cámaras, sin aplausos, sin nadie que supiera que cada día que se levantaba era un acto de valentía pura. Porque a veces, los héroes más grandes son aquellos que luchan batallas que nadie ve. ¿Cuándo fue la última vez que contaste a tus amigos? No los de Instagram, no los de las fiestas, los de verdad. Porque cuando Linda hizo esa cuenta, sola en una habitación de hospital, con el eco de su propia respiración como única compañía, el número fue devastadoramente pequeño. 1. Y ese 1 tenía nombre: Christy Turlington. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la amistad real. No se trata de quien está contigo cuando todo va bien. Se trata de quien toca tu puerta cuando el mundo entero ha decidido que ya no existes. ¿Puedo pasar? Semana tras semana, mes tras mes, sin excusas, sin compromisos más importantes, sin esa mirada de lástima que Linda había aprendido a reconocer desde el otro lado de la habitación. Solo Christy, solo presencia, solo estar. Christy era la única que me visitaba regularmente, confesaría Linda años después. Y si escuchas con atención, puedes oír el temblor en su voz. Nunca se rindió conmigo. ¿Puedes imaginar lo que significan esas palabras? En un mundo donde las amistades se evaporan más rápido que el agua en el desierto, donde los contactos desaparecen cuando ya no eres útil, donde hasta los más cercanos encuentran excusas para no enfrentar tu dolor, una mujer decidió quedarse. No para las cámaras, no para los titulares, no para quedar bien. Simplemente porque cuando prometes en las buenas y en las malas, algunas personas realmente lo dicen en serio. Y mientras el mundo de la moda seguía girando sin Linda, mientras las revistas la borraban silenciosamente de sus páginas, mientras los teléfonos dejaban de sonar, ¿puedo pasar? Porque la amistad verdadera no se mide en likes, ni en apariciones públicas, ni en cuánto tiempo hace que no se ven. Se mide en cuántas veces alguien está dispuesto a tocar tu puerta cuando todos los demás han decidido que ya no vale la pena. ¿Quién decide cómo te ve el mundo? Por décadas, esa pregunta tuvo una respuesta simple para Linda. Ellos, los fotógrafos, los editores, los ejecutivos en trajes caros que decidían qué era hermoso y qué no. Su imagen había sido moldeada, retocada, vendida y revendida millones de veces. Había sido la musa, la inspiración, el estándar, pero nunca la autora, hasta 2023. Porque a veces la revolución más poderosa no viene con gritos ni manifestaciones. A veces viene en silencio, en la forma de un libro que nadie esperaba. Y cuando Linda Evangelista decidió contar su propia historia, el mundo se quedó sin palabras. Quería ser vista como elijo ser vista, no como solían verme. Esa es la diferencia. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? 30 años después de conquistar el mundo, esta mujer tomó una decisión que cambiaría todo. Se convertiría en la curadora de su propia existencia. Junto a Steven Meisel, el mismo fotógrafo que la había capturado en sus días de gloria, Linda creó algo que la industria jamás había visto. Un archivo visual completamente honesto.
sin filtros, sin mentiras piadosas, sin disculpas, solo la verdad en toda su belleza devastadora. Página tras página, el libro revelaba no solo a la supermodelo que había sido, sino a la mujer que había elegido ser. Cicatrices y todo, dolor y todo, fuerza y todo. Y aquí está lo extraordinario. No hubo campaña publicitaria multimillonaria, no hubo pasarela dorada, no hubo discursos sobre el regreso triunfal, solo una mujer de pie diciendo: «Esta soy yo, esta es mi historia, y la cuento como quiero». En una industria que había usado su imagen para definir qué era hermoso durante una generación entera, Linda Evangelista hizo algo que nadie creyó posible. Redefinió la belleza empezando por la suya, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin necesidad de que nadie más entendiera. Porque resulta que el poder más grande no es ser vista como otros quieren verte, es ser vista como eliges ser vista. Y cuando una mujer que perdió todo encuentra la fuerza para escribir su propio final. La primera vez que Linda desapareció, el mundo siguió girando. Las revistas encontraron nuevos rostros. Los fotógrafos descubrieron nuevas musas. La industria hizo lo que siempre hace. Siguiente. Pero algo extraño pasó la segunda vez. Esta vez, el mundo se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado entre la primera desaparición y la segunda? La respuesta te va a sorprender. No fue porque Linda fuera más famosa. No fue porque su historia fuera más dramática. No fue porque los medios fueran más compasivos. Fue porque, sin darse cuenta, Linda Evangelista se había convertido en algo mucho más poderoso que una supermodelo. Se había convertido en un espejo. Y cuando la gente se mira en un espejo, no puede simplemente apartar la vista, porque cada mujer que había sido descartada cuando aparecieron las primeras arrugas, vio su reflejo en Linda. Cada persona que había tratado de desaparecer porque no se sentía suficiente, reconoció su propia historia en la de ella. Y todos los que habían sobrevivido, algo que el mundo no podía ver, finalmente encontraron a alguien que entendía. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una celebrity y un espejo? Una celebrity te hace soñar con ser otra persona. Un espejo te ayuda a reconocer quién realmente eres. Y cuando Linda habló por segunda vez, no lo hizo solo como Linda Evangelista, la supermodelo. Lo hizo como Linda Evangelista, la mujer que había perdido todo y había encontrado algo aún más valioso: su voz. Una voz que resonaba en millones de personas que nunca habían pisado una pasarela, que nunca habían visto su nombre en las portadas, pero que sabían exactamente lo que significaba sentirse invisible, sentirse descartada, sentirse como si tu historia no importara. Y cuando esas personas vieron a Linda reclamar su narrativa, algo se encendió dentro de ellas. Porque si Linda Evangelista, la mujer que había definido la belleza para toda una generación, podía pararse frente al mundo con sus cicatrices, con su dolor, con su verdad, ¿qué excusa tenía el resto del mundo para seguir escondiendo la suya? Por eso el mundo escuchó la segunda vez, no porque Linda fuera perfecta, sino porque finalmente era real. Y tal vez ese sea el legado. No la pasarela, ni las portadas de revistas, ni siquiera las imágenes perfectas que una vez ayudó a crear, sino el momento en que eligió romper la ilusión. Simplemente salió del marco hasta que estuvo lista para escribir el pie de foto ella misma. Y cuando lo hizo, no fue por aprobación, no fue por belleza, fue por la verdad. Y esa es la imagen más poderosa de todas. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo dentro de un marco que otros han creado para nosotros? Porque si ella pudo salir del suyo, si pudo reescribir su propia historia cuando todos le decían que era imposible, ¿qué marco estás tú esperando a romper? La próxima historia te va a sorprender, porque no se trata de lo que ves, sino de lo que decides hacer cuando nadie más está mirando. Déjame tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor o lo peor está por venir.